radio. Las noticias, en cierto modo, un tanto, ¿verdad?, conmovedoras hacia la crítica. Sin embargo, ojalá y sea el próximo sábado que estaremos comentando, incluso me comprometo o nos comprometemos a buscar la sentencia penal respecto de la absolución de la persona que infirió 351 estocadas. Es una sentencia que hay que analizarla y llevarle un comentario de la mayor profundidad posible a la ciudadanía. Sí, sería muy interesante y realizar ese análisis. ¿Por qué? Porque pudiera esta decisión ser producto no de lo que se tenía que juzgar, que era el hecho, sino de temas técnicos que tenemos que aprender a aceptar, que tienen sus consecuencias en cuanto a la investigación, en cuanto al transcurrir del proceso. Sí, así es. Yo, estamos en la semana aniversario del Código Procesal Penal, a mí me gustaría destacar algo en el aspecto histórico de manera muy breve, que yo creo que pocas veces ha sido mencionado. Todo el mundo, para referirse al Código Penal, refiere al Código Penal de 1804, el Código Penal napoleónico, pero poca gente hace alusión al Código Penal de 1791, que es el Código Penal francés que se realiza básicamente en la propia Revolución Francesa. Este Código Penal se sustenta en los principios de el Marqués de Beccaria, o de Beccaria, no sé cómo lo pronuncian mucho, y de Montesquieu. Y allí recuerden que César de Beccaria lo que hace es básicamente recoger principios técnicamente procesales, el principio de legalidad y un sinnúmero de principios, obviamente con una obra majestuosa. Y yo creo que de alguna manera eso también hay que tomarlo en cuenta como los primeros, la primera norma relativa al proceso penal a propósito de la Revolución Francesa. Me refiero al proceso penal. Digo esto porque que yo tenga conocimiento, yo no sé, y esto me va, obviamente los invitados me darán luz, de cuándo es el Código de Procedimiento Criminal, que posteriormente, ya que habla del procedimiento y trata de incluir el proceso, obviamente, pero al principio son, digamos, diligencias para tramitar el proceso. Y quería hacer esta primera intervención antes de que Gustavo, o creo que Manzano, presente al invitado, porque creo que también quería que lo escuchara para ver cómo nos ilustra, como un profesor, ha sido profesor de todos nosotros y lo es todavía porque aprendemos. Entonces yo creo que el honor, Manzano, para presentarlo es tuyo. Bueno, buenos días, ¿verdad? Radio Escucha de su programa Legal Radio. Hoy tenemos un invitado especial, colaborador siempre de esta, digamos, semicomunidad jurídica que estila ponderar desde un punto de vista menos académico para que los radioescuchas puedan entender los medios jurídicos. El profesor Ramón Núñez ha sido y lo es catedrático de Derecho Procesal Penal, participó en la reforma procesal penal y perteneció a la comisión y aún pertenece a la comisión de revisión permanente del Código Penal dominicano, fundador del Instituto del Instituto Caribeño para el Estado de Derecho, de la cual en mi época, hace 17 o 18 años, en mi época de estudiante, junto con Nasir, Felistena, fuimos parte de ese bloque que se formó para al mismo tiempo replicar lo que era la implementación de esas reformas con colaboración con Finjus, miembro colaborador de Finjus, director de la Escuela Nacional del Ministerio Público, docente de la misma escuela y un escritor, autor de innumerables obras, artículos, conferencista. Estamos, digamos, con el padre o uno de los fundadores, junto con el doctor Félix Damián Olivares y otros más, Manuel Ulises Bonelis Vega, de los redactores y corredactores y el enlace internacional del Código Procesal Penal. Esto como introducción para que veamos el plato fuerte que vamos a tener en el día de hoy, haciendo un análisis científico, crítico, jurídico y social del Código Procesal Penal dominicano. Un aplauso para
nuestro querido amigo y maestro, bien, Ramón Núñez. Muchas gracias. Bienvenido a Legal Radio. Gracias a todos ustedes por recibirme aquí en Legal Radio y en esta ocasión tan particular como es los 20 primeros años del Código Procesal Penal, promulgado el 19 de julio del año 2002 y publicado en la Gaceta Oficial el 27 de septiembre de dicho año. O sea que, tal como ustedes dicen, estamos en los 20 años del Código Procesal Penal. Estamos hablando que el código tendría etapas en su evolución de análisis. No es lo mismo analizar los primeros 2 años que analizar los primeros 5 y después de la reforma, profesor. Sí, sin lugar a duda. El Código Procesal Penal forma parte de un proceso bastante amplio. Yo lo vería incluso antes de su promulgación y publicación, porque esto fue toda una herramienta de intervención en el sistema de justicia penal. Una reforma procesal penal cuyo primer instrumento normativo es el Código Procesal Penal, pero que impactó luego en todo el sistema de justicia penal. Nuevos operadores, cambió la organización judicial. Entonces, todo el proceso de la reforma procesal penal inició mucho antes, en el 97, se formaron unas comisiones oficiales para la revisión y actualización de los códigos vigentes a la época, los códigos franceses. Y bueno, el único de esos códigos tradicionales que ha sido modificado en estos 25 años, el único es el Código Procesal Penal, en realidad. O sea, que prácticamente se sustituyó el antiguo código por el Código Procesal Penal. Y entonces, luego de varias discusiones, de muchas actividades en la comunidad jurídica, de construcción de consenso político también, hasta el año 2002 se estuvo discutiendo hasta que finalmente fue aprobado el Código Procesal Penal. Ese código, como ustedes conocen mejor que yo, establecía una vacatio legis, una vacación, o sea, un periodo de no implementación, de preparación para la implementación de 24 meses. Pero había tanta energía y era un proceso que de alguna manera tenía sus niveles de planificación, que fue como la puerta de entrada de esta comunidad jurídica dominicana a firmar la constitucionalización del derecho. No digo solamente del proceso. Vivíamos una época de mucha efervescencia constitucional, de reconocer la Constitución como norma, una noción fuerte de la Constitución, como diría el profesor Eduardo Jorge Prats, que también jugó un papel muy importante en este proceso desde Finjus. Bueno, ese proceso de constitucionalización llevó a que incluso la propia Suprema Corte de Justicia, que se involucró fuertemente en el mismo, dictara una resolución que todavía yo escucho que se cita frecuentemente en los tribunales, que es la resolución 1920 de 2003. Y esa resolución prácticamente dijo, miren, usted ve todos esos principios que están ahí en los primeros 28 artículos del código, que va a entrar en vigencia en el año 2004. No hay que esperar a eso, porque esos son principios que tienen un sustento constitucional. Y eso ya fue, claro, digamos, ese fue el pistoletazo inicial de que esto iba en serio, de que se iba a avanzar hacia la puesta en vigencia del código. Entonces, en el 2004 se dictó incluso una ley para regular la implementación. Y se puso en vigencia en el 2004, y hubo algunos aspectos, creo que lo de los recursos, que fueron el año subsiguiente. Digo que es un proceso, porque aparte de eso, esto impactó en el servicio de asistencia legal, o sea, de la defensa pública. Yo sé que hoy vamos también a escuchar un poco sobre eso. El formidable servicio de defensa pública que tenemos es fruto de la reforma procesal penal también, en gran medida. Una ley orgánica del Ministerio Público se tuvo después. Y así,
Y un juez de ejecución que no había. Sí, esos son parte de los aspectos en la organización judicial. El juez de instrucción pasó a ser el juez de la instrucción. Tenemos tribunales colegiados a nivel de juicio, que antes todo era unipersonal. Ejecución Y de el juez de pena. ejecución de la pena, que fue un Novedoso. juez nuevo, que no teníamos antes. Sí, es así, querido maestro. También tenemos la participación, como hemos anunciado, de nuestro querido amigo Rodolfo Valentín, que también es un colaborador permanente de Legal Radio, es el titular de la defensa pública y es, creo que, el único defensor interamericano, ¿verdad?, que tenemos aquí. Elizabeth Rodríguez. Ah, y Elizabeth también. Exactamente. O sea que te damos la bienvenida, Valentín. Gracias por estar aquí. Así que puedes hacer tu introducción. Bueno, yo agradezco considerablemente esta invitación y a cada uno de ustedes que son amigos del alma, ¿no? Y amigos y compañeros de batalla en este caminar, en este proceso, en el ámbito penal. Y que la gente que nos escucha, que yo sé que la gente se levanta solamente para escuchar este espacio, y pueda escuchar un poco de lo que ha sido el Código Procesal Penal, ¿no? Ya no podemos decir que es nuevo porque ya tiene 2 décadas. Si tuvimos un código de instrucción criminal o de procedimiento criminal que ya tenía 1 siglo y 20 años. Y yo creo que hemos avanzado un poco con esta nueva, si se quiere decir, respecto al código anterior, nueva normativa, porque apenas alcanza ya la mayoría de edad. Hemos avanzado, pero muy lento, extraordinariamente lento, con este código procesal penal. Yo, escuchando al maestro Ramón Núñez, esa ha sido la historia de este código procesal penal. Ha sido la historia. Nosotros tuvimos 120 años de caudillo procesal. Y esto lo digo porque teníamos un código de procedimiento criminal donde se pensaba que lo que estábamos haciendo estaba bien. Estaba bien. Un código de procedimiento criminal de corte inquisitorio, eminentemente inquisitorio. Cuando yo examino ese código de procedimiento criminal ahora, yo no le encuentro un solo principio de los que tiene el Código Procesal Penal. Y era tantas las barbaridades que se cometían y se realizaban a nombre de este código que ya era obligatorio y necesario una nueva norma que nos rige en el ámbito penal. ¿Y cuáles son, digamos, esas fallas que se pudieran detectar desde el seno de la defensa pública que obliga a hacer una, digamos, alguna revisión o algún tipo de reforma? Era obligatorio y necesario el hecho de que existiera una defensa pública. Esto se lo digo porque fungí como abogado de oficio con el Código de Procedimiento Criminal en aquel entonces. Y fíjense que era tan poco garantista este Código de Procedimiento Criminal que fue la base de referencia para nosotros cambiar la norma, que cuando llegaba un caso a manos de un abogado de oficio, ya era en primera instancia, que era para condenar a la persona juzgada o procesada o imputada o acusada. Yo recuerdo que me llegaban los casos a la sala y ya había muy poca cosa que hacer. No participaba en la recolección de las pruebas, no podía aportar pruebas, se daba inmediatamente orden de prisión, mandamiento de prevención. Entonces desencadenaba un auto de apertura, donde el juez, además de juzgar para dar apertura a un juicio, también descendía a investigar. Increíble. Pero no solamente eso, se relajó tanto el proceso que hasta los secretarios auxiliares del tribunal también interrogaban, cuestionaban y entrevistaban
a los testigos, a los imputados, a las víctimas, y esto iba como medio probatorio hacia el tribunal. Y yo pregunto, ¿dónde estaba el abogado? ¿Dónde estaba? El abogado no existía en ese proceso. El abogado intervenía exclusivamente cuando la persona lo detenían e iba al destacamento, pero ya era tarde. Ya había un oficio que te remitía con el arma de fuego, con el cuchillo, con la supuesta prueba. Bueno, cuando ya este joven no podía pagar a las autoridades, entonces sí lo enviaban a la justicia. Y el abogado de oficio, después de haber pasado 1 año, 2 años, era que recibía ese expediente en el tribunal. Totalmente desarmado, el abogado de oficio, totalmente desarmado, sin ningún tipo de herramienta para apoyarse. Y entonces la necesidad se creó a partir de ese código inquisitorio que nosotros teníamos, de que necesariamente para las personas que no tenían recursos económicos, obligatoriamente el Estado debía proveerle desde su detención un abogado. Entonces ahí nace la necesidad de que la defensa pública pudiese existir, y nace como defensa, Oficina Nacional de Defensa Judicial, como una unidad dentro de la Suprema Corte de Justicia, porque la ley surgió en el 2004, concomitantemente con la publicación del Código Procesal Penal. Gracias, Valentín, por esa relatoría, ¿verdad?, de la que fui parte y me tocó muy cerca, pero siguen sumándose estrellas aquí jurídicas a este programa de hoy. Tenemos con nosotros a Valentín Medrano, quien también es un gran amigo. ¿Y qué decir de Valentín? Abogado, defensor innato, comentarista de las incidencias judiciales y sobre todo un servidor. Y bienvenido. Sí, muchas gracias. Como ustedes pudieron observar, el Wi-Fi me entró de una vez. Y le tiene un cariño especial a Ramón Núñez. Ahorita no lo ha soltado. No lo he soltado por algo, porque si se va a hablar de Código Procesal Penal en la República Dominicana, uno de los pilares del Código Procesal Penal, de los padres del Código Procesal Penal, es Ramón Núñez. Fue mi profesor en las 2 primeras maestrías que se formaron en la República Dominicana con respecto al tema del Código Procesal Penal, y puedo decir que parte de mi acervo cultural y mi discurso forense se lo debo a él. Él me quiere porque yo lo toleraba en las clases. Lo aguantaba. Él quería hablar más que todo el mundo. Yo lo defendía. Yo estoy pagando las calificaciones hoy. Las calificaciones de entonces. No, pero lo cierto es que Ramón es un consagrado abogado y es una persona muy, como él lo dijo, muy tolerante, muy solidaria y con muchísimos atributos desde el punto de vista de su formación profesional que son inconmensurables y que son encomiables y plausibles. Aquí en la República Dominicana no se estila, señores, reconocer a la gente cuando tiene talento. Todo lo contrario, yo creo que nosotros tenemos un derecho procesal penal en la práctica de persecución de prestigios. Eso es lo que yo creo. Si tú tienes un chin de prestigio, tú eres un prospecto para estar preso. Pero ya eso es otro tema. Lo cierto es que estamos hablando del Código Procesal Penal. Yo creo en el sublimismo, porque es la única forma en la que nosotros podemos, con ejemplos, enseñarle a las generaciones que nos siguen cuál es el derrotero a seguir. Óyeme, nosotros tenemos la gente que estudia, la gente como ustedes, que tienen muchísimas maestrías, formaciones. Manzano es casi puedo decir que Manzano es la persona que tiene el mejor discurso en el derecho penal económico. ¿Miento en eso? No, el mejor formado en el derecho penal económico. Habla bonito, sí. No, es muy duro, muy duro, muy duro. Es un duro. Muy duro el hombre. Muy duro. Una cosa, y ahora con esa camisa. Entonces, si no hablamos de los atributos de la gente, de los santos col, señores, nosotros estamos combatiendo en términos de propensión con respecto a las procuras futuras, a las asunciones de conducta de los jóvenes,
esta gente formada que está aquí, estos prohombres de la sociedad dominicana, es con los antivalores. El joven cuando sale de la universidad dice, venga, ¿qué yo quiero ser? No, yo quiero ser como Ramón Núñez porque ese tipo es un sacerdote del derecho y yo quiero tener su discurso, yo quiero tener su formación. O yo quiero ser un reggaetonero, una cosa de esa, o quiero ser un muchacho de la esquina, de lo que hacen cosas que todo el mundo sabe que son nocivas al desarrollo de la sociedad y de la persona como tal. Entonces, si no ponderamos a los buenos, oye, si los buenos entre sí se matan y se persiguen desde el Ministerio Público, entonces, ¿cómo nosotros podemos tener una sociedad que vote por eso, que aupe por eso, que seleccione eso? ¿Cómo nosotros podemos decir a los jóvenes, mira, lo correcto es ser correcto? Valentín, yo quiero encauzar tu participación. Ese fue mi introito, eso. Sí, yo lo sé. Ante mi entrada triunfal. El intro. Porque yo te lo iba a preguntar a... Valentín, tú estás lindo. Mira, yo te lo iba a preguntar a Rodolfo, pero te elijo a ti. No estoy oyendo Porque solo. sentía que Rodolfo Valentín como que no me iba a hacer mucho caso con ese tema. Decíamos que realmente han existido cambios, tenemos un cambio de cultura, yo insisto en una transformación de la cultura jurídica en la República Dominicana en la medida que avanza la aplicación y el reconocimiento de las figuras jurídicas o procesales que contiene el código. Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre el trato, la participación, las posibilidades que tenía la víctima con el Código de Procedimiento Criminal a las que se le confieren ahora con este sistema de justicia procesal que nos rige? La víctima. La víctima. Bueno, la víctima tiene derechos adquiridos ahora o adicionados. Porque a mí no me gusta hablar de derechos de víctima. No me gusta. No creo que sea un concepto claro. Aunque el artículo 83 y el 85 me dan de frente, me dan en la boca, me dicen, no, pero la víctima tiene unos derechos como tal. Pero cuando yo pienso en derecho, prerrogativa, y siento lo que significa la vorágine del derecho penal, lo que significa el derecho penal. El derecho penal es un derecho, señores, que cosifica a la gente, que lo reduce. Y cuando hablo de cosificar es instrumentalizarlo de forma tal que lo convierte justamente en eso, en una cosa. Y decía yo, el imputado no se baña cuando quiere, no se levanta cuando quiere, no come cuando quiere, no duerme cuando quiere, no se mueve cuando quiere, no va a las audiencias cuando quiere. Por eso, cuando tú ves en esta inteligencia que se tiene en la creatividad jurídico-procesal tendente a la consumación en la práctica de un estadio que proscribe todo el espíritu del artículo 25, que te dice a ti, la norma se interpreta en beneficio del reo, la duda, y esa interpretación te la arreglan como si fueran Ramón Orlando, un arreglista, un súper arreglista, y te hacen un merengue totalmente diferente al procurado desde el inicio, y de repente te dicen a ti que las cosas no son como deben ser, no son lo que son. La víctima, mira, la víctima tiene unos derechos que no tenía. La víctima en el Código de Procedimiento Criminal no podía solicitar la privación de libertad. La víctima solamente participaba como un actor civil. La víctima solamente procuraba indemnizaciones pecuniarias. Es así. Pero ahora nosotros tenemos muchísimos procesos en lo que tú ves que dice, Suprema Corte de Justicia establece, por ejemplo, establece tal criterio. Y cuando tú buscas en el meollo situacional presentado, en el caso en específico, te das cuenta que la titulación que se da en los periódicos no corresponde al desarrollo conflictual que se dio durante el proceso en español. Dicen que la Suprema Corte de Justicia, el imputado es condenado o absuelto y recurre en casación. Y de repente tú ves que el imputado, que es aparentemente el único que recurre, o el que tuvo una acción, un pedimento durante el desarrollo del proceso, sale afectado de lo que él pide. Pero no fue eso lo que ocurrió. En realidad lo que ocurrió es que la víctima, porque hasta que la cultura, desde el punto de vista jurídico cambió, como ustedes han dicho, y le dieron a la víctima esas condiciones de ser un poquito una aproximación al acusador público, la víctima era prácticamente un elemento mudo que se circunscribía
a un papel de establecer montos de daños y establecer relaciones entre la persona víctima directa y los continuadores jurídicos de esa persona para decir, mira, esto me costó tanto. Pero ahora no, la víctima viene y dice, no, yo me opongo a tal cosa, y tú ves en el resultado final que acogen el recurso de la víctima. Que acogen el recurso de la víctima. Y dices tú, bueno, pero ¿y qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Valentín quiere decir algo? Sí, mira, oye, los Valentines... yo me voy a desdoblar, me voy a desdoblar. No, Valentín, Porque, aquí no. Sí, me voy a desdoblar porque aquí. este espacio es didáctico, además de informativo. Entonces, en el ámbito didáctico, me voy a desprender de que soy defensor público nato. ¿En qué? Defensor público nato. Ah, sí. Nato. Pero por eso Mira, ¿dónde con está? el tema de la víctima siempre ha tenido una participación importante en los dos procedimientos. De hecho, en el anterior, la víctima podía incluso constituirse. Pero mira, nosotros venimos combinados. Por eso te estoy siguiendo, Valentín, te estoy siguiendo, Valentín. Yo ni cuenta me Déjame daba. hacer mi labor de profesor. No, Valentín. Esto va a ser de esta manera, Valentín. El Valentín uno habla. Sí, Los Valentine. Una pregunta. ¿Y por qué tiene que ser el uno? Él es más grande. Porque además invitado. Yo soy invitado, jefe. También. Ah, pero que acá. Sí, pero desde que te entró el wifi, digo yo, dueño. Eso sí, Es dueño. parte de nosotros. Miren, señores, Antonio es para allá. la víctima siempre ha tenido una intervención preponderante en ambos procesos. De hecho, podía constituirse incluso hasta en estrado, en parte civil, y se lo aceptaban. Era el único abogado que podía interrogar de manera directa a una víctima en el procedimiento criminal. Increíble. No pasaba así con el abogado del imputado, que debía ser a través del juez este efecto triangular, que ahora yo lo pienso y digo cuán ridículo éramos. Ustedes recuerdan el caso de Jenna Jaibar, que el magistrado que dice que Cano, sí, Cano, dice que no. sí, el magistrado Cano comenzó a decir, mire, dice el testigo que sí, que él pasó por ahí y vio, por ejemplo, el cuerpo flotando. Bueno, magistrado, a favor de preguntarle, y era tan tedioso que el magistrado... Y déjame reforzar un poco lo que tú estás diciendo porque no te voy a sacar de tu comentario. Sí. Yo participé prácticamente en todas las audiencias como estudiante, fui a todas. Y el cansancio del magistrado Cano era tal que cuando le preguntaban a través de él, ya él llegó un momento que hacía de que... Sí. Contesta. O sea, No, ya así mismo. tenía No, forma de ahí decir- iba, Gustavo, ahí iba. Él le decía, responda. Sí, dijo que sí. Bueno, usted escuchó lo que él dijo. O sea, se cansó. Entonces lo que hacía era señas con la boca, ya él respondió con la boca. Mira, la víctima en este país tiene los derechos al 100% desde el punto de vista de este Código Procesal Penal. Al 100% garantizado. Sin embargo, al 100% desprotegido, de hecho, la víctima. Y para mí, como director de esta institución, para mí es muy preocupante que haya una institución sólida como la defensa pública y no exista una institución que proteja a la víctima. Es increíble cómo en el país la asistencia a víctima nace a partir de la Procuraduría General de la República, que no debe ser. Debe ser una institución totalmente separada. Yo he visto pleitos entre Ministerio Público y víctima que el juez nota esa diferencia de criterio, de opinión o de requerimiento. Entonces, esto le favorece a la otra parte. Es increíble. Pero a esto la víctima nada más tiene presencia en 4 provincias. Y el Ministerio de la Mujer tiene una unidad de asistencia a víctimas, pero exclusivamente para los casos de violencia intrafamiliar, o mejor dicho, de género, como yo le llamo. Pero si es un hombre que resulta agraviado como víctima, ellos no le dan asistencia. Y si es una mujer que resulta víctima de otra mujer, tampoco le dan asistencia. Miren cómo la desprotección a la víctima. Sin embargo, sin embargo, siempre gana la víctima. Sí, cuando yo dije que la víctima... Aún así desprotegida, la víctima siempre gana. Cuando yo dije que la víctima tiene derecho al 100% en este Código Procesal Penal, es porque
el Ministerio Público, el Poder Represivo del Estado, las agencias investigativas del Estado, toda la logística se volcan a favor de la víctima. Entonces, toda la logística. Entonces la víctima está hiperprotegida, Valentine. Sí, no, pero sin embargo, la víctima no tiene un abogado que le asista como lo tienen los imputados en sentido general. O sea, podríamos nosotros decir que la víctima está representada a través del Ministerio Público y no es así. Representa a la sociedad. Pero vamos a despedir a los fiscales entonces, si necesitamos abogados de víctimas. No, que casi lo estamos haciendo. Bueno, yo creo que inicialmente el profesor Núñez hablaba de que cuando se implementó el Código Procesal Penal, había una ola, una corriente que databa desde antes, incluso el 97 creo que fue que dijo el profesor, y que la idea era constitucionalizar el proceso, buscar la manera de llevar a la práctica esos principios que hablaba la Constitución. Y había una efervescencia en algunos sectores jurídicos, digamos que en la mayoría, pero no podemos negar, profesor, y aquí viene la pregunta, de que también hubo oposición. Hubo personas todo el tiempo enemigos a los principios que el Código traía, y le voy a ser honesto. Del cólico del diablo. Que usted le decían código penal, el código de los delincuentes, muchos, digamos, motes. Pero además de eso, esa oposición no es que murió a los 2 años. Es que inclusive algunos le atribuyen una contrarreforma posterior al 2015. Entonces yo lo que quiero saber, profesor, de su óptica, ¿qué tan ruda fue esa oposición a la entrada de vigencia del código? ¿Qué tanto se ha mantenido en el tiempo y si existe todavía? Mira, eso es importante porque cuando uno habla de una ley, y más una ley como esta, un código, no es solamente un cambio normativo que lo ha habido. Esto, como es una reforma, implicaba un cambio normativo, algo también en las organizaciones. Un nuevo paradigma. Sí, y la forma en que estaba organizado el Poder Judicial, la defensa pública, el Ministerio Público, y un cambio que es el más importante, es el cambio cultural. O sea que la reforma es un movimiento de transformación de la justicia penal. Claro que hubo oposición y muy fuerte porque estaba sustentada en la tradición y en la realidad, lo que llama, si Olivares estuviera aquí dijera, la realidad operativa del sistema. Él está en espíritu. Sí, donde estamos nosotros siempre está el profesor Olivares. La realidad operativa del sistema. Entonces, ¿qué pasa? Claro, lo que se aplicaba durante todo el tiempo era el código anterior. Y además todos nosotros, lo más viejos, tuvimos la ocasión de ver cómo invocar la Constitución y nada era lo mismo. Ahora, aunque Valentín se queja muchísimo ahí y cada vez que habla lo que tira es fuego. Valentín 2. Los dos se quejan. Sí, Valentín 2. Valentín 2. Bueno, pero aunque se queja, la verdad es que hemos avanzado un poquito en la cultura de afirmar la Constitución como norma. Lo que pasa es que estos son procesos. Y Binder, que es otro de los ideólogos de la reforma, vamos a decir, en América Latina, dice que es lo que se da es un choque cultural, un duelo de prácticas. Está en el libro de la Escuela de la Judicatura, en el primer capítulo que se publicó. Un duelo de prácticas. Las prácticas viejas entran en contacto, en lucha, con las nuevas prácticas que se quieren fomentar. Aquí hemos fomentado algunas buenas prácticas. Otras no hemos sido tan exitosos. 4 de cada 5 presos eran preventivos hace 20 años. Hoy yo creo que 4 de cada 5 presos siguen siendo preventivos. Sí. No tengo los datos porque ni eso, ese es otro problema muy serio que yo veo. Y los procesos de reforma, hay que darle seguimiento, hay que alimentar esos movimientos de reforma. Y yo lo que veo es una alta, vamos a decir, falta de preocupación por cuáles son los datos del sistema, salvo algunas cosas que dice la defensa pública, que nos ponen a todos, nos asustan, pero después se olvida un poquito eso. Pero dice, bueno, pero hay tanta gente con el plazo vencido, por ejemplo. 4%. Entonces eso, aquí hay que poner la mirada sobre los datos del sistema. Es como la economía. La economía, hay mucha información sobre la economía. Salen reportes trimestrales. De la justicia penal tiene que salir información para que sepamos qué es lo que está pasando. Lo que está pasando en la práctica
Entonces ese cambio que es normativo, organizacional y cultural, en respuesta a tu pregunta, por supuesto que hubo mucha oposición y la hay todavía. Pero otra cosa que es innegable es que ese código es el código vigente y que ya todas las discusiones son sobre la base de ese paradigma. Que estemos insatisfechos, eso es una gran felicidad. Que estemos insatisfechos hoy. ¿Por qué? Porque los códigos no se escriben ahí y ya hay que despreocuparse. O usted está tranquilo con lo que pasa en los procesos civiles o en los procesos laborales. Tú puedes decir, ya, puedo estar tranquilo. No, esto es una constante actividad buscando que se ajuste a un paradigma. Pero siempre hay entre lo formulado y lo que termina configurándose, hay una distancia. Y eso es normal. Lo que no puede haber es indiferencia frente a eso. Y tampoco debe haber, eso nos lleva a veces a reacciones desproporcionadas. Valentín II dice, que la víctima siempre pierde. Eso no es realmente, eso no es lo que dicen los números. Sí, los números dicen... digo, que la víctima siempre gana. Siempre gana. Sí, siempre gana. Bueno, a mí me ha tocado, parece, las veces que he representado víctimas, me ha tocado ser la excepción. Y entonces, los datos de también el Ministerio Público, que se ha avanzado mucho en el Ministerio Público, pero siempre va a ser una fuente, vamos a decir, él canaliza la pretensión punitiva y va a haber actividades que uno puede calificar como arbitrarias. Sí. Y por supuesto que eso es normal que haya algún tipo de crispación. De crispación, claro. Pero tenemos que ser objetivos, mínimamente objetivos. Y hay un actor que está detrás de todo eso. Estos son estándares, prácticas que se establecen. Y hay un umpire, hay un referee, que es el juez. Y todo eso que ocurre, lo que podamos criticar, parece que algunos de los jueces entonces son tolerantes, como el profesor Núñez. El referí. Porque esas prácticas que se repiten día a día, resulta que lo que está en la ley se aparta de lo que ocurre en la realidad, muchas veces se aparta de lo que está en la ley. Porque cuando uno va e invoca la ley, resulta que no, que parece que esa ley no está ahí. Que yo, para poner en contexto un poquito, quisiera al final del programa ya vayamos haciendo un resumen de las luces y las sombras, ¿verdad?, del código, con el objetivo de aterrizar, porque aparte de abogados, también la ciudadanía común, pues nos escucha. Esa reflexión que usted hace, maestro, en relación a la tolerancia del juez, yo creo que conecta un poquito con lo que piensan muchos respecto del Código Procesal Penal. Ayer un colega, que hasta me sorprendió su criterio, me dice, óyeme, pero ustedes lo que tienen es que ir vestido de negro a ese programa mañana. ¿Y por qué? Atribuyéndole el crecimiento de la inseguridad y de la criminalidad todavía al Código Procesal Penal, señores. Es decir, siempre hemos dicho y hemos entendido, a propósito de los grandes autores del derecho, la criminalidad no se ataca con derecho penal. Esta es la última ratio. Tiene otras causales y otros factores. Ahora, eso que usted habla de la tolerancia del juez posiblemente esté conectado con ese sentir ciudadano. Y es el hecho de que el código ha entregado poderes al juzgador que tocan muchas veces el umbral para muchas personas del garantismo, ¿verdad? Es garantista, nuestro código es garantista. Entonces esos poderes posiblemente en un momento determinado usted ve que el juez no lo utiliza en la medida que la ciudadanía espera, que no necesariamente tiene que tener una construcción, ¿verdad?, de lo que es la parte técnica del código. Ahora bien, la parte estructural, estimados colegas, y la pregunta es para los tres, la parte estructural, cuando el código es promulgado, en una ocasión yo hice una reflexión de las deficiencias en las estructuras para la aplicación y la ejecución del código. En el día de hoy podemos identificar todavía falencia en las estructuras. Ejemplo, la misma policía técnica que quiso constitucionalizarse en el 2010 y no se pudo. El Ministerio Público, cuando recibe el código en el 2004, del cual yo era parte, no teníamos un cc de conocimiento respecto del código. Y el primer mes nos metieron como 40 autos en no lugar. Esas falencias estructurales, al día de hoy tenemos falencias estructurales. Primero, la podemos reconocer sí o no, cuáles,
y qué tipo de propuestas en ese sentido podemos tener y regalarle a la población. Es un bucapié la pregunta que ha hecho Gustavo de los Santos. Fíjense que este Código Procesal Penal, de entrada, sobre la base de los 28 principios, ¿no?, que aquel código no tenía, le da una galleta a los operadores del sistema y le dice: aprendan los principios del debido proceso y de las garantías de los derechos fundamentales antes de entrar a la parte operativa. Y este código se diseñó para que en 8 meses, un año, ya un caso tenga condena y esté en la corte. Y no ha sido así. Fíjense lo que dice el artículo 2 de este código, el principio, que habla de solución de conflicto. Dice: los tribunales procuran resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible para contribuir a restaurar la armonía social. Oigan esto, qué importante. En todo caso, al proceso penal se le reconoce el carácter de medida extrema de la política criminal del Estado. Esto quiere decir que no todo debe de judicializarse con este Código Procesal Penal, y eso es lo que está pasando en República Dominicana. Responsables, Ministerio Público, jueces, abogados, todos somos responsables de no aplicar lo que establece este código en el principio número 2. Y ese principio número 2 concatena con que las medidas alternativas a soluciones de conflictos son 5 o 6 dentro del Código Procesal Penal. Esto se diseñó para que los casos de bagatela, para que los casos de poca monta y para los casos de que no haya historial criminal o delincuencial del justiciable o del imputado, entre a una cárcel o sea detenido. Y los acuerdos. Entonces, también, Valentín. Sí. Los acuerdos plenos. Esas medidas alternativas, soluciones de conflicto, le dicen al operador del sistema: no judicialice todos los casos. Por eso es que tenemos nosotros, dicen que un 64, no, es un 70% de preso preventivo que tenemos. Y de hacinamiento ni se diga. En el viejo modelo penitenciario tenemos 17,000 imputados. En el viejo modelo. Y el 40% duerme en el piso. Eso quiere decir que nosotros estamos muy lejos de aplicar el fin de la pena. El fin de la pena. Estamos muy lejos de aplicar el fin de la pena. ¿Y ustedes saben por qué pasa esto? Porque este desbordamiento de imposición de prisión preventiva que tenemos, que es alta, es sumamente alta. Y es el hecho de que la sociedad quiere justicia, quiere sangre, quiere venganza. El Ministerio Público imputa, encarcela, acusa y cree que resolver los problemas sociales en los barrios es encarcelando personas y pidiendo prisión preventiva. Al 100%. Pidiendo prisión preventiva. Totalmente contrario al discurso de la Procuradora General de la República. Están haciendo todo estos ministerios públicos. Dicotomía, entonces. Todo es totalmente. Estructural. Totalmente. Y los jueces creen, una gran cantidad de jueces, Evelyn, creen que son el control de la criminalidad, señores. Y esto está pasando porque cuando existe una política criminal deficiente, no responsable, entonces estos operadores del sistema creen que son el control de la criminalidad. Sí, y no es así, señores. Y no es así. Nos hemos detenido, Valentín, nos hemos detenido en el tiempo de la aplicación de este Código Procesal Penal. ¿Y ustedes saben qué? La estructura mental ideal y creativa de los jueces y de los funcionarios ha quedado en el tiempo. Como yo soy el más optimista de todos ustedes. De este grupo, profesor. Déjeme, antes de que el otro Valentín asuma. Pero el anterior Valentín es brillante. Son brillantes. No, pero es un gran Valentín. Miren, ahora, profesor, para hacer un poco en positivo. Entre Valentín en positivo. El balance de la reforma, yo entiendo que es positivo. A nivel estructural. En todos los sentidos. Ahora, se pueden identificar problemas concretos. La justicia, por ejemplo, de hoy es una justicia más rápida, que llega a una solución buena o mala en un tiempo más oportuno que con el sistema anterior, porque en el sistema anterior los casos
era por prescripción prácticamente, porque había una regla no escrita que todavía sigue existiendo, que es que sin preso no hay proceso. Y eso es lo que está pasando aquí. Aquí todavía creemos, pero eso lo alimentamos culturalmente también, a través de los medios de comunicación. Todo el mundo piensa, bueno, pero ¿y qué pasa que no está preso una gente? Todo el mundo piensa además que la prisión, la gente tiene, ustedes saben, la fe es la esperanza ciega en lo que no se ve. Entonces la gente tiene demasiado fe en el derecho penal y cree que a través del derecho penal se va a resolver problemas que no se resuelven con el derecho penal, como brillantemente explicaba el director de la Oficina Nacional de Defensa Pública. No quiere decir mi nombre. Rodolfo Valentín. Cuando él habla de últimos recursos. Ahora, hablemos de algunos problemas concretos que sí hay, estructurales. Hay un problema muy serio con eso de la prisión preventiva, en lo cual mi profesor Olivares siempre ha insistido, y que hay modelos, ahí mismo en Puerto Rico, la Oficina de Servicio con Antelación a Juicio, que es una unidad de apoyo precisamente que hace más llevadero, más fácil a los jueces tomar decisiones distintas a la privación de libertad y a los propios fiscales solicitarla. Este es un país con muchas dificultades de identificación de dónde vive quién. La cédula mía dice que yo vivo en Santiago. No sé si me explico en eso. Sí. Y eso no tiene ninguna consecuencia. Entonces, esos son temas que deberían operar con mayor... son cuestiones administrativas, pero que deberían operar mejor. La Oficina de Servicio con Antelación al Juicio recoge información que está disponible para el juzgador, para el fiscal, para el abogado de la defensa, para el momento de la audiencia de la medida de coerción, de modo que cuando... Y esa oficina le dice, mire, sí, él vive en tal sitio y nosotros lo comprobamos. Incluso esa oficina da una recomendación. La oficina dice, bueno, nosotros creemos que esa persona tiene domicilio conocido, etcétera, etcétera. Entonces ya el juez toma su decisión no sobre la base de una adivinación o sobre la base de los simples argumentos que pueda tener las partes, que obviamente siempre están enfrentadas, ¿no? Por lo general. Entonces, una oficina como esa, que le dé seguimiento a eso, que le dé seguimiento a la ejecución por ejemplo, de las garantías, que es otro mundo ahí interesantísimo, que no se hace nada sobre eso, sería muy importante a la hora de saber que hay otras cosas distintas a la prisión. Hay otros problemas en el sistema que por supuesto, la víctima, lo mencionó el director de la Defensa Pública. Yo creo, él dice, debiera haber un servicio distinto. Yo pienso que lo que hay que hacer es poner a los fiscales en lo que tienen que estar. O sea, un fiscal no se legitima exclusivamente porque él acusa. Un fiscal tiene que tutelar los derechos de las víctimas. La víctima es un sujeto primario del conflicto. El fiscal es uno secundario, es uno que dijo, quítate tú para ponerme yo. Entonces no puede ser que la víctima sea, como decía Mayer, un invitado de piedra en su propio proceso. Entonces hay que lograr que el fiscal se identifique más con los derechos de la víctima. ¿Qué es lo que pasa con el fiscal? Que el fiscal hace propio su visión del mundo, incluso por encima de los de la víctima. Y un tercer problema que hay, yo no sé si estructural, ya lo han señalado, el tema el código es una caja de herramientas distintas para solucionar conflictos. No solo el juicio. Aquí, culturalmente, estamos muy atados a que un proceso solamente llevarlo hasta juicio hasta el final. ¿Y por qué ocurre eso? Primero, porque siempre dan la prisión. Segundo, porque 4 de cada 5 sentencias son condenatorias. Entonces, ¿realmente se está haciendo juicio? ¿Realmente se está haciendo audiencia preliminar? ¿Realmente en las medidas de coerción la tutela judicial o el control judicial hace su papel de ser un límite a la arbitrariedad?
Entonces yo lo que creo que hay que renovar el compromiso con esos principios y valores del código, y creo que la Suprema Corte de Justicia, en ese sentido, el Poder Judicial, he visto unas interesantes reflexiones que van en ese sentido. O sea que yo estoy muy esperanzado en que, y también el Ministerio Público, no es que si quiere, es que bajo el liderazgo de la magistrada Miriam Germán, no hay mejor momento que para que el Ministerio Público asuma su papel en el proceso, sabiendo que no controla todo, que es solamente una parte importante que tiene la pretensión punitiva, pero que hay muchísimas cosas que se pueden mejorar. Aquí en uno de nuestros programas anteriores hablábamos del desuso de la audiencia de la fase intermedia, lo que ha sido un logro, lo que fue un logro en el Código Procesal Penal. Hoy la comunidad jurídica prácticamente en un porcentaje clama por la eliminación de la fase intermedia, que eso es penoso. Después de la pausa, venimos con más debate y la intervención de nuestro hermano Francisco Manzano. Escuchas Legal Radio por Rumba 98.